soy un privilegiado porque vengo atrás de un equipo maravilloso que ya nos habló de investigación clínica, Josefina, Ángela y el doctor Hernana Martino, que hicieron una excelente presentación. Así que sentaron las bases para todo lo que vamos a hablar en un minuto. ¿Desde qué lugar les voy a transmitir mi experiencia en el día de hoy, ¿no? Y les voy a transmitir esta experiencia de 35 años de trabajo en investigación clínica, donde comencé en grandes compañías farmacéuticas y luego pasé a trabajar en lo que vamos a ver en un minuto, lo que se llaman las CRO, las organizaciones que dan servicios de investigación clínica a la industria. Y más importante que esto, desde donde les voy a hablar hoy, es del lugar que ustedes conocen muy bien. Yo soy abuelo de Francisco y Francisco padece SYNGAP1 y soy asesor médico de Cure SYNGAP LATAM, que es la organización de pacientes de América Latina de SYNGAP, y entonces puedo hablar como ustedes. Hernana Martino lo dijo claramente, yo les voy a hablar de investigación clínica desde el lado de la institución, desde el lado médico. Tengo buen contacto con las familias, pero no formo parte de la asociación de pacientes. Y yo les puedo decir que formo parte de la asociación de pacientes, así que entiendo muy bien todo cómo ustedes pueden estar viviendo todo este proceso. Bueno, y qué tema, ¿no? ¿Cómo prepararse para un ensayo clínico, ¿no? Y entonces en un ratito vamos a ver actores involucrados, gente que uno ni escuchó nunca hablar y que están metidos dentro de este proceso de la investigación clínica. Manejo de expectativas. Si como familias, si como asociaciones de pacientes no sabemos manejar las expectativas que todo esto genera, vamos a tener un problema serio. Así que es muy importante entender estas expectativas. Y también algunos dilemas éticos que se presentan en todo este largo camino. Y entonces empecemos por los actores de la investigación clínica. Y vamos a empezar hablando de las compañías farmacéuticas, ¿no? Compañías farmacéuticas, muchos de ustedes conocen, Novartis, Glaxo, Merck, Pfizer. Esas son las compañías farmacéuticas. Pero ¿por qué acá hacemos una diferenciación y ponemos compañías farmacéuticas y también ponemos compañías de biotecnología? Y la diferencia es porque las compañías farmacéuticas tienen un proceso completo de principio a fin. Entonces, muchas de ellas desarrollan el producto, realizan la investigación clínica, registran el producto y lo comercializan. En cambio, las compañías de biotecnología, muchas de ellas de startup, compañías que son a veces desprendimientos de incubadoras científicas, algunas de ellas, por ejemplo, las más famosas en Harvard, en Cambridge, en Estados Unidos, tienen un par de moléculas, una plataforma que desarrollan y llegan a un punto de la investigación que por ahí son adquiridas por las compañías farmacéuticas o llegan a un acuerdo con las compañías farmacéuticas y después los ayudan a comercializar. Entonces, por eso es importante saber, ¿y cuáles son esas compañías de biotecnología? Bueno, algunas de las que ustedes ya conocen, Ionis, por ejemplo, o Ultragenyx. Ultragenyx está creciendo, está de a poquito virando a lo que sería una gran compañía farmacéutica. Pero esos son los
ejemplos. Y ellos son los que nos van a proveer de la esperanza, nos van a proveer de las moléculas que se van desarrollando para tratar las distintas enfermedades. Y después aparece un término que ya mencionamos, que son las CRO. Y entonces las CRO, que son las organizaciones que dan servicios de investigación clínica a las compañías farmacéuticas. ¿Y cómo es esto? Bueno, muy sencillo. Las compañías farmacéuticas, las de biotecnología, no tienen muchas veces los recursos para ejecutar la investigación clínica. Y entonces contratan esos recursos. Si ustedes quieren, y un término más común, terciarizan. Y entonces terciarizan en las CRO. Y muchas veces las caras visibles en cada uno de nuestros países van a ser las CRO. Y tal vez no tan visibles las compañías farmacéuticas o las compañías de biotecnología. Luego pasamos a un actor importantísimo, a actores importantísimos que son las agencias regulatorias. Las agencias regulatorias que van a ser las que van a aprobar los protocolos de investigación clínica. Y entonces acá en nuestro país tenemos ANMAT, que todos ustedes conocen, pero como nos están escuchando seguramente de otras partes de América Latina, tenemos el ISP, el Instituto de Salud Pública de Chile, tenemos INVIMA en Colombia, tenemos ANVISA en Brasil, tenemos COFEPRIS en México, pero también tenemos la FDA, que todo el mundo conoce, o la EMA en Europa. Así que ellos son los que van a analizar los protocolos y van a dar la autorización para arrancar en cada uno de los países. Comités de ética, se habló un poco de todo esto, importantísimo. No se puede iniciar un ensayo clínico sin la aprobación de un comité de ética. ¿Y qué es lo que ocurre? Hay instituciones que tienen su comité de ética propio, constituido de acuerdo a las buenas prácticas, y entonces son las que van a aprobar el protocolo, en muchos casos en paralelo con la agencia regulatoria. Ahora en Argentina tenemos una buena noticia, que desde diciembre este proceso va en paralelo y no secuencial, con lo cual se ahorra mucho tiempo, ¿no? Mucho tiempo de aprobación. Y entonces, ¿qué hace el comité de ética? ¿Están duplicando la tarea? No, no están duplicando la tarea. Están analizando el protocolo desde el punto de vista de la ética. ¿Qué significa esto? Bueno, velar para que no se avasalle ningún derecho de los pacientes, ¿no? Entonces, revisar los consentimientos informados, ¿no? Que ya se refirieron Hernán y Josefina. Muy importante ver que el consentimiento informado tenga todo lo que el paciente necesita en forma clara, no en forma científica, sobre lo que va a ser la investigación clínica, los beneficios o los efectos adversos que puedan llegar a tener, la libertad de poder retirar el consentimiento en cualquier momento del estudio, como explicaba muy bien Josefina, y también dónde contactarse, con quién contactarse, autoridades, comité, agencia regulatoria, todos los datos están en el consentimiento informado. El seguro, hay un seguro que cubre todos estos estudios clínicos que está contratado por el patrocinador y que los datos tienen que figurar en el consentimiento informado. Y además de esto, cualquier otro material que se vaya a compartir con los pacientes, escalas, algunas de las cuales mencionaba Ángela, tienen que pasar por el comité. Todo lo que vaya a ir a los pacientes tiene que ser avalado por el comité. También el tema de las redes, que ya lo vimos desde un ángulo, pero acá lo vemos desde otro ángulo. Si queremos publicitar el estudio clínico en las redes,
tenemos que pedir permiso al comité de ética. Entonces el comité de ética nos tiene que decir si la forma en que está redactado esta publicidad en redes es la adecuada. No se está prometiendo ninguna curación, porque aquí no se puede garantizar ni prometer curación. Hospitales, clínicas, instituciones médicas. Y acá tenemos de todo. Acá tenemos instituciones universitarias, Hospital Austral, tenemos hospitales públicos, tenemos hospitales privados, instituciones públicas, instituciones privadas. Y dentro de estas instituciones, el que desarrolla el rol más importante de la investigación clínica es el investigador principal. Él va a ser el que va a ser responsable ante la autoridad regulatoria, ante el comité de ética, con los pacientes, de todo lo que ocurra en el ensayo clínico. Pero ¿cómo? ¿El investigador principal va a estar solo? ¿No? Va a estar acompañado de Josefina, de las coordinadoras, de la gente que va a evaluar escalas, de otros profesionales, otros subinvestigadores. Pero en definitiva, lo que hagan todos ellos va a ser responsabilidad absoluta del investigador principal. Y es el investigador principal el que va a decidir si los pacientes califican o no para ingresar a un estudio clínico. Y creo que no es necesario decirlo, la pieza fundamental del estudio clínico, los pacientes. No hay investigación clínica sin pacientes. Así que es el actor principal y es en el que se está cada vez poniendo más atención para que toda la investigación se centre en el paciente. Cómo ayudar al paciente a que sea mucho más fácil transitar todo este proceso. Y eso es lo que se está tratando de hacer. Se están tratando de hacer estudios descentralizados, donde haya más visitas virtuales respecto a visitas presenciales. ¿Cómo se favorece para que el paciente pueda tener un andar mucho más cómodo por la investigación clínica? Bueno, y expectativas, muy importante. Todas estas son las categorías de expectativas que se van a generar en un estudio clínico. Expectativa en la llegada de nuevos estudios, expectativas en cuándo se aprobará el estudio clínico, expectativas en ¿podremos incluir a nuestros hijos, a quienes cuidamos, en el estudio clínico? Expectativas en el comportamiento del nuevo tratamiento. ¿Qué va a ocurrir con ese tratamiento? Expectativas en el después del ensayo clínico. Ya se mencionó tangencialmente eso esta mañana, pero muy importante. Y entonces vamos a ver uno por uno porque es importante. Expectativas en la llegada de nuevos estudios. Yo me quiero detener un poquito más en esto. Ustedes ahora en Angelman están viviendo el primer ensayo clínico que tienen aquí en Argentina, pero yo les puedo asegurar que van a venir muchos otros, y entonces necesitamos estar preparados. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Tenemos que conocer los pacientes que forman parte de la asociación. Me ocurrió algo hace 2 o 3 semanas realmente penoso, ¿no? Una enfermedad muy poco frecuente. La referente que estaba en la página web de una enfermedad, la llamo para ver cuántos pacientes hay en Argentina y si tenía información de América Latina. Me dice, no, solamente mis 2 hijos. Pero, ¿y hay otros pacientes? Sí, creo que hay otros pacientes, pero no tenemos contacto con ellos. Bueno, difícilmente se pueda trabajar algo sobre eso. Entonces, por eso es tan importante que las asociaciones de pacientes conozcan a los pacientes, ¿no? Contar con un registro lo más confiable y completo posible
registrarlo. Esto puede ser una hoja de Excel. Por supuesto, podemos hablar 1 hora de registro, pero tenemos que tener algo. Yo sé que Angelman tiene un REDCap, ¿no?, donde tiene metidos sus pacientes, están trabajando en ello, y esa por ahí es una muy buena forma de tener toda la información. Entonces, cuando uno tiene toda esa información, identificar también los médicos que van potencialmente a participar en los ensayos clínicos. Generalmente las enfermedades poco frecuentes tienen presencia en Argentina, en distintas provincias, pero si vamos, por ejemplo, a Colombia, pueden estar en Medellín, pueden estar en Cali, pueden estar en cualquier lado, acá en cualquiera de nuestras provincias. Las compañías farmacéuticas no quieren salir a la casa de los pacientes. Entonces, lo que hay que hacer es tratar de identificar 1, 2, máximo 3 investigadores que puedan tener contacto con esos pacientes y, llegado el momento, tratarlos. Eso es muy, muy importante. Y una vez que se tiene todo esto, visibilizarse. Yo les puedo contar una experiencia nuestra, de nuestra asociación, de QRSingap, donde ustedes tienen reuniones en Estados Unidos globales, o en algún otro lugar, en Europa, donde fuera, donde no solamente se juntan familias, sino que van las compañías farmacéuticas que están desarrollando los distintos productos, y entonces ahí hay que ir con esa información. Nosotros llevamos en SINGAP 1 en diciembre un flyer que contenía todos los pacientes que teníamos acá en Argentina, con las variantes genéticas, edades, ¿no? Por supuesto sin identificar a los pacientes. Y además, quiénes podían ser los potenciales investigadores. Y además, les dijimos qué amigable o no era la entidad regulatoria para aprobar rápidamente los estudios. Nos juntamos con unas cuantas compañías farmacéuticas y unas dijeron, este es el lugar donde queremos ir. Y resulta que ahora ya tenemos aprobado el estudio clínico acá en Argentina, al mismo tiempo que lo aprobó Australia, ¿no? Y todavía Inglaterra, España, Alemania están esperando para iniciar lo que es un First in Human, primera vez en humanos y primera vez un tratamiento para SINGAP 1. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, visibilizarnos. Si nos quedamos sentados en un sillón esperando que lleguen los estudios clínicos, jamás van a llegar. Entonces, eso es costoso, significan viajes, significan contactos, pero hay que hacerlo. Y ahora llegó un estudio, pero van a llegar otros y hay que estar preparados para esos otros que van a llegar. El tiempo es corto, así que voy a tratar de ser rápido, pero están las expectativas también de cuándo se aprueba el estudio. El estudio ya llegó. Uy, qué bueno, llegó el estudio acá a Argentina, Colombia, Chile. ¿Qué hacemos ahora? ¿Lo aprobarán rápido? Oh, mi hija, que está por allá atrás, me tuvo 2 meses golpeándome la cabeza y diciendo, ¿cuándo ANMAT va a aprobar el estudio? ¿Ya lo aprobó? ¿Qué novedades tenés? Bueno, esas son las expectativas. Esas son las expectativas que se generan, ¿no? Y el comité de ética exactamente lo mismo. ¿Qué pasa con el comité de ética? ¿Aprueba, no aprueba? ¿Qué tiempos tiene? Uy, se está demorando mucho el comité de ética para aprobar. Nos hizo un cuestionamiento. ¿Qué cuestionamiento? Bueno, expectativas que ocurren. Acá les quise presentar como ejemplo, pero también tenemos tiempos en otros países. Argentina probablemente es el más competitivo de toda la región. Si vemos el segundo lugar, son estudios de tratamiento especial, ahí entrarían nuestros estudios, y tenemos en el total 30 días hábiles. Eso es un súper tiempo
Esos son los tiempos de ADMAT que tenemos desde diciembre, pero que además no eran 30 días hábiles, pero eran tiempos muy competitivos que se mantuvieron desde el 2017 hasta ahora. Debe ser una de las pocas políticas de Estado que tenemos donde con cambios de distintos colores políticos nada cambió en ADMAT y todo se mantuvo. Para los que nos están por ahí escuchando, Chile tiene tiempos competitivos, Brasil ahora ha cambiado la regulación y tiene tiempos bastante competitivos. México dice que va a tener tiempos competitivos, tenemos que verlo un poco todavía. Y Colombia tiene tiempos que no son muy competitivos, pero tiene buenos profesionales, tiene pacientes, así que esperamos que se pongan al día rápidamente. Y entonces las expectativas, algunas de las que ya se mencionaron. ¿Qué va a pasar? Tenemos el estudio aprobado, nuestros hijos, los que cuidamos, van a poder participar del estudio clínico y ahí nos encontramos con criterios de inclusión. Ah, no, lo que dijo Hernán, tiene más de 18 años y es hasta 18 años. Criterio de inclusión, no va a entrar. Criterios de exclusión, uy, le hicieron el screening que mencionaba Josefina y de repente apareció que una de las drogas que tomaba para la epilepsia le traía un problema al hígado y las transaminasas estaban 5 veces más de lo que tenían que ser un valor normal. Un criterio de exclusión, no va a poder entrar. Entonces, manejar esas expectativas, manejar que eso puede llegar a ocurrir, ¿no? En logística del traslado hacia el centro de investigación. Muchas veces los patrocinadores, las compañías farmacéuticas pagan por eso, pero no siempre lo hacen. Entonces, es muy importante, a veces se comienza con los pacientes que están alrededor del centro y después, de acuerdo a lo difícil que es incorporar a los pacientes, entran pacientes que están a distancia. Cierre del estudio a nivel global, no se los voy a venir a contar a ustedes, ¿no? Pero puede ocurrir que estos son estudios globales, competitivos, se completó el enrolamiento y se cerró el estudio. Muchas veces se cierra el estudio antes de poder abrirlo, sobre todo cuando hay tiempos largos de aprobación regulatoria. Y algunos otros imponderables. ¿Qué pasó? La droga presentó un efecto adverso que no gustó demasiado, se cerró el estudio, quedamos afuera. Expectativas en el comportamiento del nuevo tratamiento. ¿Empeorará? ¿Mejorará? ¿Será seguro? Un solo parrafito acá. Los medicamentos tienen algo muy bueno, que los que pertenecen a una clase normalmente suelen comportarse de la misma forma. Y por ejemplo, si hablamos de los oligonucleótidos antisentido, eso es una clase. La clase de los oligonucleótidos antisentido. ¿Y qué ocurre? Se comportan todos más o menos de la misma forma. ¿Qué quiero decir con esto? Dravet ya está llegando a fase 3, Angelman está llegando a fase 3. Nusinersen, que es el que mencionó Hernán, de la atrofia muscular espinal, está en el comercio. Entonces tenemos que pensar que probablemente se comporten los que vengan de esa misma clase de esa misma forma. Así que eso está bueno para analizar. Y después, últimamente, expectativas, ¿qué va a ocurrir después del ensayo? ¿No? La mayoría de los protocolos que tienen placebo se comprometen a dar la droga activa con la dosis óptima cuando el estudio ya esté completado. ¿Qué va a pasar entre que termina el estudio y la comercialización? Bueno, los que participan del estudio clínico tienen la posibilidad de recibir la medicación. Y después, cuando se comercialice, ¿tendrá acceso al mismo? Bueno, capítulo importantísimo que las asociaciones de pacientes ya están enfocados, que es el acceso a los medicamentos. Entonces, importante
también a tener en cuenta. Dilemas éticos, muy breves, son los últimos 2 slides, estoy fuera de tiempo. La investigación clínica comienza con una pregunta, ya lo dijeron, no hay certeza, ¿no? Y el conocimiento científico es para la comunidad, no es en beneficio individual. ¿Puede haber beneficio individual? Puede haberlo, pero lo que estamos haciendo con los estudios clínicos es aportar conocimiento, tener acceso a tratamientos para la enfermedad para el futuro. Entonces, eso es muy importante para tener en cuenta. ¿Cómo tenemos que encarar cuando nosotros queremos decir mi hijo va a participar o no va a participar en un estudio? Lo que uno en general quiere hacer es no perjudicarlo al hijo o a quien tengamos a cargo. Entonces, ¿qué vamos a decir? ¿Hay posibilidades de algún daño? No participa entonces, pero entonces aparece el segundo enunciado, que hay que buscar oportunidades posibles. Entonces estamos ahí entre los dos. No lo queremos perjudicar, pero a su vez queremos generar oportunidades para los pacientes. Son entonces padres libres de elegir y entonces la elección es, en este caso, una necesidad. Bueno, esto ya lo mencionamos y 2 frases que nos quedan para el final. ¿Qué habría decidido nuestro hijo si hubiera estado en capacidad de poder analizar toda esta información? Hagámonos esa pregunta cuando tengamos que decidir si van a entrar o no a un estudio. Y por último, ya hablamos mucho de consentimiento informado, pero los consentimientos informados no son para convencer a nadie. Es un proceso que además tiene sus tiempos, donde hay que darle tiempo a la familia para que analice el consentimiento y vea los pros y los contras de participar, y entonces el mejor consentimiento informado es aquel que permite analizar bien los pros y los contras, el investigador principal pueda sumergir a los familiares en este proceso, acepten o no ser parte del estudio. Muchas gracias.